organización por la ocasión que me da de estar aquí con todos vosotros. Bueno, yo muy contento de estar, entre otras cosas, porque he tenido mucha relación, ahora tengo menos, pero he tenido mucha relación con la Ribera, sobre todo en los primeros años, cuando se estaba poniendo en marcha. Y entonces he colaborado y sigo teniendo muchos conocidos y vengo con mucha frecuencia. He colaborado con algunos viticultores y con algunas empresas cuando se estaba lanzando la Ribera. Y entonces, encantado de comentaros algunos aspectos. Bueno, hay aquí una serie de aspectos que son determinantes o generales: la globalización, los mercados, la rentabilidad, y dentro de estos del comentario o de la idea general de la producción sostenible, que ya lo han nombrado 2 o 3 personas de las que han intervenido antes. Entonces, el tema de la globalización es según datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, prácticamente el 48% del vino que se consume en el mundo procede de una exportación. Significa que hay una competencia enorme en el mercado, y entonces las incidencias que hay en el mercado, o por precios, como sucede en la actualidad, o por algunas causas desgraciadas, como por ejemplo la guerra, etcétera, eso repercute en todas las zonas. Otro aspecto de la globalización que, bueno, es por ejemplo el efecto del cambio climático, que afecta a gran parte de las zonas vitícolas del mundo. Y hay otros aspectos a destacar, por supuesto, los mercados y la rentabilidad del cultivo. En la valorización del territorio, lo que yo me quiero referir y comentaré, que en una zona, por ejemplo, como esta, donde se ha hecho tanto esfuerzo por parte de los viticultores, de los bodegueros y de los empresarios en general para desarrollarla y llegar al alto nivel de aprecio y de consideración y de inversiones que se han hecho, pues realmente hay que seguir manteniendo esa idea y esos éxitos iniciales para conservar el territorio con vistas al desarrollo subsiguiente. Por ejemplo, con temas del reconocimiento de la calidad del vino y la imagen y la gran imagen que tiene Ribera del Duero en el mercado nacional y mundial. Y hay otros aspectos a considerar, como es la diferenciación o la peculiaridad. Hay otras bebidas, no me refiero a ninguna en concreto, pero en que dice siempre igual, pero en el vino, precisamente, uno de los aspectos que buscan los consumidores es diferenciar y probar y beber un vino peculiar. Entonces, esa imagen y diferenciación es otro de los objetivos o de los retos cara al futuro. Y aquí, en la parte inferior, habla de la rentabilidad, que es uno de los componentes de la sostenibilidad, pero en la cadena de valor tiene que estar incluido todo el sector. Por un lado, el coste de producción de la uva y el precio de venta de la uva. Es decir, que el viticultor, el vino en la Ribera y en las zonas vitícolas normales se obtiene a partir de la uva, y el que produce la uva es el viticultor. Y entonces el viticultor no es una persona que está solo para entregar la uva y quedarse y no tenerlo en cuenta el sector elaborador o comercializador. Entonces, sobre esos temas vamos a ir dando algunas consideraciones. Aquí, lo que pasa es que yo no sé si se ve bien la parte de abajo. Hay unos datos de la evolución de la Ribera del Duero. La denominación de origen se aprobó en 1982 y en 1987 había 7.500 hectáreas y 29 bodegas. En esa época hubo una gran expansión, que es la que yo tuve más suerte de estar por aquí con mucha frecuencia, donde 20 años después, en vez de 7.500 hectáreas, había 20.700, es decir, que se había multiplicado por 3, y el número de bodegas se multiplicó por más de por 10. Es decir, de 29 se pasó a 241. Entonces, esto en esta época y las siguientes, pero ya con más pausa, se ha llegado a alcanzar la situación actual, donde hay 26.122 hectáreas
y 339 bodegas. Es decir, que ha habido una multiplicación de bodegas por más de por 10 en estos años, y entonces esto es un reto, que es mantener el crecimiento. No se puede pensar en pasar como del 87 al 2007, pero esto que se ha conseguido después del esfuerzo de los viticultores, los bodegueros, etcétera, y de las administraciones, esto es una cuestión que hay que tener en cuenta. En la producción del cultivo del viñedo, aquí la fotosíntesis, como en cualquier planta verde, la fotosíntesis es el factor que determina la producción de materia química que va a dar lugar al desarrollo de la planta y al desarrollo de la uva. Y aquí intervienen tres factores fundamentales: uno, que es la captación del anhídrido carbónico del aire, y junto con el agua que absorben las raíces del suelo y las sustancias minerales y la radiación solar, eso produce la fotosíntesis, y a partir de ahí se desarrolla todo. Claro, pensamos a veces que lo fundamental de la fotosíntesis es el CO2 y la insolación, pero allí a la derecha está un dato muy significativo, que hace falta 500 litros de agua para producir 1 kilo de materia seca. Ya en alguna de las presentaciones anteriores se hizo mención al problema de la sequía. El problema de la sequía es muy grave, como comentaremos después. Entonces, los 500 litros de agua implican que realmente a los racimos va el 25 o el 40% de la materia seca total, dependiendo del tipo de variedad, del tipo de cultivo, etcétera. Y la vid es una planta perenne, que esto lo conocen bien, sobre todo los viticultores, de que lo que sucede en un año en un viñedo no depende solo de las condiciones climáticas de ese año, sino cómo llegó la viña al final del ciclo anterior, si tuvo reservas, si las plantas, ahora que están brotando las yemas y ya se ven, dentro de poco se verán los racimos, estos racimos se formaron el año pasado. Entonces las condiciones climáticas son muy importantes. Entonces, en el desarrollo del cultivo, siempre lo que se considera es el efecto de los factores de producción vitícola. Aquí hay una serie de factores: el clima y el suelo como los factores naturales, está la planta, que es la variedad y el porta injerto, y en medio está el planteamiento y el manejo del viñedo, que es lo que desarrolla el viticultor. El viticultor, el factor humano, determina qué tipo de viñedo quiere establecer en una zona, y ese tipo, con ese planteamiento y manejo, nosotros previamente pensamos en el estilo del vino que queremos producir y en el mercado. Si estamos en Ribera del Duero, pues fundamentalmente queremos producir un vino tinto, aparte que ahora hay unos vinos blancos estupendos con la Albello Mayor, pero queremos un tipo de vino que va a ser un vino para ponerlo en las zonas altas del mercado y a precios más altos, porque el consumidor es lo que demanda. Si estuviésemos en otra zona, no me voy a referir a ninguna, justo nos interesa otra cosa, que es un vino lo más barato posible y para competir por precio en lugar del segmento alto. Y todo eso determina cómo manejamos el viñedo para ver el rendimiento y la calidad de la uva. Aquí estamos en una zona donde vamos aparte de condiciones climáticas, como antes puso de manifiesto algunas personas que intervino, hay una calidad de la uva del máximo nivel para producir los vinos que se dan aquí en la ribera o que busca el mercado, y esto en muchos casos limita el rendimiento. Bueno, en la ribera, el clima de la Ribera del Duero es un clima mediterráneo, pero con cierto carácter continental. Veranos secos y soleados, inviernos rigurosos y muy largos, oscilaciones térmicas acusadas en el periodo de maduración que determinan una mejor calidad de la uva, y un balance hídrico negativo como consecuencia de la zona mediterránea. Entonces, estas son condiciones que favorecen mucho la maduración, y un problema que todos conocen es el riesgo de las heladas. Esto es una foto de una zona típica de ribera, donde ahí aparece esa zona alta, que eso se erosionó hace millones de años, se vació,
la cuenca y luego se ha ido rellenando con distintas aportaciones geológicas de distintos materiales. Entonces, esto es una zona típica y ahí se aprecian esas zonas rojizas, que son las que tienen más arcillas, que son las que más se utilizan para la plantación, pero es una zona muy variada. En estos gráficos se aprecian, el de arriba es de la región este y el de abajo es de la región oeste, se aprecian distintas zonas, el páramo, que es la parte de arriba, que fundamentalmente son calizas blancas y duras, después aparece una cuesta, después ladera, cuesta, ladera, entonces ahí aparecen unas situaciones de terreno totalmente variadas y distintas en la región, bueno, distintas, con ligeros matices diferenciales de la región este con la oeste. Y allí a la derecha, abajo, hay una referencia a la retención de agua del suelo. Ya he comentado que el agua es un factor fundamental y clave, y si vemos estos tres números que están aquí en la ladera, el 1 en la ladera más alta, el 2 en la ladera más baja y el 3 allí en las terrazas, que corresponden a los tres datos de retención de agua, lo que se ve es que en la zona 3 no hay déficit hídrico. El déficit hídrico está en la ladera 2 y sobre todo en la 1. Entonces ahí hay un déficit importante de agua a tener en cuenta. Bueno, entonces ya comentaba yo en la primera diapositiva cómo es importante diferenciar y buscar situaciones que favorezcan la producción de vinos especiales y característicos y muy peculiares. Entonces, eso es una idea que se desarrolla con la zonificación, que la zonificación, bueno, en la ribera, en otras zonas igual, pero por lo que estábamos comentando del origen geológico, etcétera, el clima y el suelo son siempre variables, nunca se repiten. La delimitación del espacio en áreas homogéneas es la zonificación, es decir, dentro de toda esa variabilidad de laderas, cuestas, etcétera, y las condiciones del suelo, hay que ver unos espacios que sean homogéneos, y esto se hace con una evaluación objetiva, con selección de factores, caracterización y cuantificación, integración de parámetros y una cartografía que da lugar a algunos mapas donde aparezcan diferencialmente una zona y la otra. Y en esa situación se hace una gestión diferenciada de las parcelas, que es lo que da lugar a distintos resultados. Este es un poco el esquema de la zonificación, es decir, en el clima se hace un estudio de clima, que en el caso de la ribera, en unos trabajos que hicimos del año 1991 a 1993, el profesor de edafología Vicente Gómez y yo, en un trabajo de zonificación vitícola de la denominación de origen Ribera del Duero, que está depositado en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen y que fue financiado fundamentalmente por el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen y por la Junta de Castilla y León. Este fue un estudio pionero en España que después, visto el interés que tenía, se hizo en otras zonas, en Rueda, en El Bierzo, en Cigales, en Toro y en Rioja. Bueno, entonces en este estudio aparecen, como comentaba, se hacen unos análisis estadísticos de los distintos factores del clima y se hacen unos mapas de zonas climáticas, uno de la vegetación natural y se hace unas zonas ecológicas excluidas, es decir, zonas donde no se puede poner el viñedo porque no se puede arrancar algunos bosques, etcétera, o zonas industriales. Y después hay un estudio de suelos, de la topografía y del terreno, con un sistema de información geográfica, da unas zonas edáficas y dan unos mapas distintos, y luego esos mapas se superponen y se hace la delimitación. Por ejemplo, es el estudio del clima. Entonces, en la ribera determinamos prácticamente 7 zonas climáticas diferentes con el estudio de los observatorios meteorológicos que hay y que había en aquella época dentro de la ribera y las áreas circundantes para hacer las líneas de precisión. Entonces, hay siete zonas y los factores fundamentales para distinguirlas eran un factor de precipitaciones, un factor de integral térmica y el riesgo de heladas. En otras zonas el riesgo de heladas no aparece con factor diferencial, pero en ribera sí. Entonces, este es el estudio del clima
Este es el estudio de la litología. Hay muchos tipos de suelos y realmente ese es el mapa. Y aquí en esta zona, en el cuarto dato que pone arcillas y areniscas, esa es la zona donde hay más viñedo en la ribera, y otra que está allí que son las terrazas. En la zona azul, la línea azul son la distribución del viñedo, lo pone ahí arriba, la superficie de villa. Entonces, esto es el mapa de la litología y esto es el mapa de suelos. En el mapa aquí encontramos 24 tipos de suelos diferentes, que son esos que aparecen por ahí. Y entonces hay 6 o 7 áreas donde están fundamentalmente el viñedo. Entonces, ¿esto qué significa? Que al final se integraron todas estas informaciones y se hizo este mapa de zonificación. Y entonces se hicieron 5 categorías: la óptima, la adecuada, no favorable, no apto y excluido. La elección de estas palabras fue complicadísima porque era muy determinante, pero la zona, la óptima y la adecuada, que son las dos primeras, entre las dos hay prácticamente en la ribera hay como más de 80.000 hectáreas en esas zonas. La superficie total que estudiamos, la superficie que tiene la Ribera del Duero, la superficie total es prácticamente 290.000 hectáreas. De viñedo hay 20 y tantas mil, 26.000 hemos comentado antes, es decir, que hay mucha zona óptima, teniendo en cuenta esos factores de clima, de suelo y de geología. Hay mucha zona buena para implantar el viñedo. Lo que ocurre es que a veces hay viñedos que están implantados en unas zonas que no eran tan adecuadas, porque en otras épocas, donde aquí, por ejemplo, el cultivo de la remolacha era muchísimo más importante, pues se establecían el cultivo de remolacha en lugar de plantar viña. Bueno, entonces, todas estas cuestiones significa el interés que tiene analizar todos estos datos y ver cómo el viticultor y las bodegas los utilizan. Bueno, esto es un estudio, por ejemplo, de una zonificación. Esto es una finca. Esto es una finca que se va a estudiar. Por ahí hay unos bultitos. Esos bultitos son zonas donde se ha hecho calicata. Y estas son no sé si lo ven, los perfiles de los suelos son distintos en muchas de esas zonas. ¿Qué ocurre? Que al final hay que integrar esto para el cultivo, y estos son las zonas, lo que antes llamaba yo unidades homogéneas, zonas homogéneas que hay en esa finca. ¿Qué ocurre? Pues cuando se va a hacer la plantación, por ejemplo, hay una zona que tiene un perfil, es que esto no puedo marcar, hay una zona con este perfil donde hay más déficit hídrico. Pues, por ejemplo, si se va a poner una instalación de riego por goteo en la zona que tiene más déficit hídrico, o se ponen los goteros más cerca o se ponen los goteros con más caudal. Y al final, si estás 2 horas regando y el caudal es la mitad que el otro que es la zona más fértil, pues las plantas reciben la misma cantidad de agua. O cuando se va a hacer la fertilización de fondo, en algunos casos esto para lo que se utiliza es para hacer una vendimia selectiva. En definitiva, es el interés de la zonificación. Bueno, esto da lugar, con estos trabajos de zonificación, a un buen manejo de la viticultura de precisión y poner datos concretos para tomar decisiones en lugares y épocas definidas y optimizar los recursos por el manejo diferenciado de áreas homogéneas. Porque en una viña, en cualquier zona de aquí de ribera, con la variabilidad que hay de suelos, una viña es distinta en un sitio que en otro. Y entonces todo no se puede tratar por igual. A veces hay tratamientos fitosanitarios y sobre todo el abonado y sobre todo el riego. Bueno, aquí hay muchos seguimientos, o los drones, o estos robots que van. Esto es un robot en un viñedo experimental de Alemania que pasa por la fila y va determinando o va analizando el tamaño del racimo y la superficie foliar. Bueno, y hay de estas situaciones hay muchas que yo creo que luego en la mesa redonda se va a comentar algo sobre este tema.
Bueno, y hay otra cuestión importante que preocupa muchísimo, que es el efecto del clima y el cambio climático. El cambio climático es una alteración de las condiciones medias debido a la acción humana, atribuir a la acción humana. Entonces, el cambio climático es uno de los mayores problemas del mundo, en donde el sector vitivinícola es uno de los más perjudicados. ¿Por qué? Porque aquí en viticultura nos interesa siempre que la uva madure perfectamente, que tenga unas condiciones, siempre hablamos de la temperatura, del agua, etcétera, del salto térmico. Entonces nos interesa que los procesos fisiológicos se desarrollen en condiciones óptimas. Entonces esto, pues si se nos cambian las condiciones meteorológicas, pues no se nos cumple. Entonces la temperatura mundial ha subido y no debe más de 1 grado y no debe subir más de 2. Bueno, hay muchos datos que se manejan sobre estas cuestiones y a veces cuando se habla de cambio climático parece que el único problema fundamental es la temperatura, pero claro, el problema aquí en muchos casos es el agua. El problema también es la temperatura, pero el problema es el agua, porque realmente a nivel mundial llueve más que antes, porque hace más calor, se evapora mucha más agua de los océanos y de los mares y llueve, pero el problema es que no llueve en nuestro pueblo. El problema es, dice, yo quiero que llueva, bueno, o me gustaría que llueva, pero cuando más falta hace es cuando no llueve. Entonces, esa es una cuestión preocupante. Entonces, las causas del cambio climático se achacan a los gases de efecto invernadero y hay muchas incertidumbres porque nos gustaría saber qué es lo que va a pasar. Este es un gráfico que se utiliza de vez en cuando. Entonces, la radiación solar, si no hay cambio climático, la radiación solar es una parte que absorbe la Tierra y otra que refleja. Pero cuando hay gases de efecto invernadero, como es la parte esa de la derecha, la parte que se refleja, hay parte que no se acaba de reflejar, sino que rebota y vuelve otra vez a la Tierra. Y entonces eso es una manera un poco gráfica de entender lo del cambio climático. Bueno, el aumento de la temperatura media es aquella curva que está a la derecha, donde se ve cómo desde el año 1990 la curva crece con mucha pendiente. Y aquí a la izquierda hay unos gráficos de la acumulación de gases de efecto invernadero, del CO2, del óxido nitroso, etcétera, y cómo en los últimos años ha subido verticalmente. Entonces, estos problemas son los que afectan. Entonces, los impactos del cambio climático sobre la viña y el vino, aquí he reflejado un resumen de un trabajo muy importante que han hecho los franceses en el proyecto LACAP, que se ha hecho en toda Francia, donde se ve que la fenología y las fechas de vendimia han avanzado. Eso aquí lo sabéis perfectamente. Es decir, han avanzado 2 o 3 semanas. Otra cuestión es que el estrés hídrico está bajando. Esos son datos de una zona de Francia, sobre todo la más próxima a nosotros, que es la zona del Mediterráneo, del Midi, de Montpellier. Entonces, cada vez hay más déficit hídrico. Y el nivel de alcohol ha subido, es decir, que en los vinos, pues como también sois conscientes aquí, ha aumentado el contenido en alcohol y ha disminuido la acidez, lo cual, si el vino se vende como se vendía en otra época por el grado de alcohol, porque no maduraba bien la uva, puede ser interesante. Pero claro, aquí en esta zona el vino no es el alcohol el determinante, sino el equilibrio con la acidez y los aromas. Bueno, luego hay ya muchas ideas de si ahora el viñedo se va a cambiar para otras zonas. Eso de cambiar para otras zonas es lo último, claro, porque si se cambia para otras zonas significa, por ejemplo, que si aquí hay problemas, el viñedo se cambia de la Ribera del Duero a otro sitio. ¿Y los viticultores qué hacen? Claro, es que a veces es fácil hacer una elucubración, pero hay que pensar, y sobre todo estamos aquí hablando de las tendencias o de las posibilidades de la ribera. Eso es. Luego los beneficios, hay unos riesgos económicos y luego las alteraciones en alguna denominación de origen y los efectos en el consumidor. Si aquí, si en una zona está determinada el interés del vino por la relación de acidez, de azúcar, acidez y pH, y cambia, entonces ya el consumidor puede que se vaya a buscar vinos de otro sitio.
Bueno, esto es un trabajo que hicimos en un grupo donde se comenta los resultados de un equilibrio entre la precipitación y la evaporación. Esto, en el mapa de la izquierda, son los resultados del año 1950 y a la derecha son las previsiones para el año 2099. Estas, a que se hacen muchos cálculos en los efectos de previsiones, estimación del cambio climático. Lo que está en rojo en los mapas es lo que es muy seco y lo que está en marroncito es seco. Entonces, fijaros, echar un vistazo general, pero fijaros fundamentalmente en la zona mediterránea, que es donde estamos. En la zona mediterránea, España ahora está en una zona seca, en un ambiente seco, y en la derecha, España y parte de Francia y otras zonas está en una zona roja que es muy seca. ¿Qué ocurre? Que en la mayor parte del mundo, en todas las regiones, se prevé o se estima una falta de agua para seguir con los niveles actuales de producción. Entonces, eso es un tema de previsiones. Entonces, en los viñedos mediterráneos, que es donde nos encontramos, en los viñedos mediterráneos, el viñedo mediterráneo de esta área de Europa, Asia y el norte de África, está el 40% de la superficie mundial de viñedo. Y el cambio climático, con una enorme variabilidad y extremos de sequía, estreses térmicos y tormentas a finales de primavera y otoño. El sistema tradicional de producción, en la mayor parte, es en secano con variedades isohídricas que son las ahorradoras de agua y con bajo desarrollo vegetativo. Es decir, que el desarrollo de las plantaciones en la ribera, el desarrollo vegetativo comparado con el desarrollo de una vegetación en zonas del norte, en Francia, es mucho más pequeño, porque aquí hay menos densidad de plantación, las espalderas tienen una altura limitada y en algunas de esas zonas hay casi el doble de densidad de plantación y la expansión vegetativa es el doble. Es decir, aquí en esta zona mediterránea y en otras zonas se cultiva en vaso con poco desarrollo. Y las tendencias en los sistemas de producción en los nuevos es a una demanda hídrica más alta. Bueno, entonces las políticas del cambio climático generalmente hay dos, una que es mitigación, que es control de las emisiones de gases de efecto invernadero, casi siempre se habla más del CO2, y otra que es la adaptación, que es ajustes al nuevo clima, que es anticiparse a los riesgos para evitar los daños, por ejemplo, si el riesgo es falta de agua, pues prever el riego, y medidas para reducir los impactos, pues hacer vegetación que controlen más la insolación que reciben los racimos, etcétera, y adaptaciones a esperar y ver cómo funcionamos en un ambiente nuevo. Bueno, hay aquí el potencial mitigador de algunas técnicas agrarias, como son las cubiertas vegetales, el laboreo reducido, la gestión de los restos de poda y la optimización de fertilizantes que permiten una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, aquí esto es un esquema de un amigo italiano de recomendaciones sobre una optimización de los recursos. Esto es una situación favorable o lo que habría que hacer. Bueno, pues utilización de fuentes de energía renovable, plantación respetando, voy de arriba de izquierda a derecha y de arriba a abajo, plantar respetando la topografía y los suelos, régimen hídrico y control de la erosión, creación de lagos para recuperar el agua de riego y luego corredores ecológicos para favorecer la biodiversidad, que luego se va a hablar aquí, monitoreo de plagas, gestión de la pared vegetativa para reducir la presión de las plagas, estudio de la heterogeneidad dentro del mismo viñedo, es lo que hemos hablado de zonificación, monitoreo de datos climáticos, reducción de labores del suelo y reducción de empleo del agua por cálculo de las necesidades de la planta. Bueno, esto es un sistema hay varios sistemas de certificación ¿cuánto me queda? 5. Bueno, gracias. Hay algunos sistemas de certificación, este es uno que tiene la Federación Española del Vino, donde hay 62 bodegas que lo aplican, que controlan
perdón, me he ido para atrás, la emisión de gases de efecto invernadero, la eficiencia energética, los residuos y la eficiencia de agua. Estos hay certificaciones en varios países del mundo. Bueno, el marco estratégico en España, hay unas leyes del cambio climático y transición energética. Bueno, esto ya os lo comentarán. Y luego los niveles de adaptación, que son las estrategias. Esto, bueno, cuando el incremento de temperaturas es mayor, es decir, hacia la derecha, la dificultad y los costes son mayores. Entonces, lo más fácil es actuar con los cambios en las técnicas enológicas, que es acidificando o desalcoholizando. Pero eso en el vino no es interesante, claro. Y hay una serie de cambios en el manejo del cultivo, que es exposición de los racimos, sistemas de riego, etcétera, bueno, que ayudan. Hay otros más, si vamos subiendo inclinados, el cambio de diseño de plantación, la topografía, la variedad, el patrón y lo que soluciona más es llevándose el viñedo a unas zonas más favorables, pero eso es una cosa costosa y muy difícil, porque no se van a marchar los viticultores. Bueno, aquí voy a comentar brevemente ya un asunto que es el que se refiere al estudio de los costos de producción de la uva. Entonces, se hizo un proyecto en el cual yo formé parte, que lo dirigió la Universidad de Valencia, de acuerdo hicimos 200 casos de estudio de costes de producción, y yo me encargaba del norte de España, de Baleares y de Canarias. Y entonces estuvimos en el Consejo Regulador en Roa y hubo una colaboración a la cual agradezco y muy interesante aquí en Ribera, porque en Ribera, de los 200 casos que se hicieron en España, 22 eran en Rioja y 16 eran en Ribera, otros 16 en el Cava y 16 en La Mancha, y luego en otras zonas un número menor. Y bueno, y en estos casos, bueno, este es el libro, y ahí debajo está el informe que yo se lo envié a las personas de aquí de Ribera que me ayudaron, pero ahí debajo está la forma de descargarlo, el informe completo. Entonces, aquí lo que se aprecian es una serie, bueno, de gráficos. Aquí, en aparecen los costes de producción, los costes por kilo, y aquí, y en el otro, en este eje vertical son costes de kilo, y en el otro son los costes totales por hectárea. Entonces, Ribera está en los costes totales. Ahí hay un grupo, el grupo 1, donde están las zonas con costes más altos. Y entonces ahí está Ribera. Hay dos Valdeorras y Monterrey de Galicia, que son situaciones curiosas, que son los que tienen los costes más altos. Los que la fila esta de aquí abajo son los costes por hectárea. Y después están ahí arriba 4, Ribera y Rioja, que prácticamente es lo mismo de costes totales por hectárea, Málaga y las sierras de Málaga, el Bierzo y unos casos de Navarra. Y entonces, esos son los que tenían los costes más altos. Y aquí aparece, no tenemos tiempo para verlo con detalle, por eso los que quieran pueden disponer del documento completo. Entonces, ahí aparecen los costes, desde aquí no los veo bien, pero en Ribera hay unos costes de 4.000 y pico euros por hectárea, 4.100 y pico, creo, y Rioja tiene 4.300 por hectárea. Esto es la media de los 16 casos, luego cada caso es distinto. Y lo que ocurre es que el rendimiento medio en Rioja eran 6.200 kilos y en Ribera 5.300, con lo cual prácticamente con el mismo coste por hectárea, el coste por kilo es más caro en Ribera. Ribera está, como os he comentado, prácticamente al nivel más alto. Si vamos a la parte inferior, ahí está el Cava, donde el coste son 3.000 y pico, 3.500 kilos, pero el rendimiento son 10.000 kilos. Y
Está Cava, Jerez y La Mancha, que también tiene 10.000 y pico kilos de rendimiento, con lo cual el coste es más bajo. Y el tema de los costes aparece aquí referido con detalle al caso de Ribera, donde había fundamentalmente tres tipos de cultivo, que era espaldera en vaso, espaldera en secano, espaldera en regadío y vaso en secano. Y entonces es que esto no tiene que aquí no se puede, el marcador no funciona. Entonces, lo que quiero que veáis es abajo a la derecha pone el coste más alto, es el manejo de la vegetación en Ribera. Y hay tres colorines, porque uno es el vaso, otro es espaldera en secano y otro es espaldera en regadío. Entonces, esos son los 3 puntos distintos. Entonces, lo que más coste tenía era, como os digo, el manejo de la vegetación, que es el despunte, el aclareo, el deshojado, es decir, todos esos factores. Después, por arriba allí está la vendimia. Ahora es que no lo veo, ahora no se ve y no me acuerdo bien, pero vamos, el coste de abajo es, y hay otro, el coste del manejo del suelo, que es aquel de la derecha, que es más pequeño, y hay el coste de poda, vendimia, el coste del manejo de la espaldera, que es subir y bajar alambres, arreglar la espaldera, etcétera. Bueno, en definitiva, que esos costes, cara al futuro, la cuestión es ver cómo se puede actuar sobre ellos. Entonces, aquí no hay tiempo, además tampoco se ve muy bien, pero eso yo os invito a que descarguéis el trabajo y lo veáis con calma. El trabajo, bueno, se hizo durante 2 años. Y luego, ya esta debe ser la última diapositiva, donde aparece la agroecología, que es el paso del cultivo, etcétera, para un desarrollo sostenible. Y estos son unas recomendaciones hechas por los organismos, la OIV, etcétera, y son los temas importantes de preservar las calidades de los suelos, de desarrollar la biodiversidad, disminuir el uso de productos fitosanitarios, desarrollar la utilización del biocontrol, favorecer una mejor gestión del agua, la genética más adaptada a los retos ecológicos, preservar la calidad del aire, mejorar la gestión de la energía y la atenuación a los efectos del cambio climático, que algunos de estos se van a tratar luego más tarde. Se ha quedado colgado. Pásame, por favor. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Pasa que aquí hay otra. Pasa. No, a la siguiente. Hay otra, esta. Y este es un libro que también podéis descargar, que es el sector vitivinícola frente al desafío del cambio climático, estrategias públicas y privadas de mitigación y adaptación. Esto lo dirigió Raúl Compesi y yo, y pues una publicación de Cajamar que está también disponible. Bueno, tiene 372 páginas, o sea que para entretenerse un rato ya tenéis. Bueno, nada, gracias y...